Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión y ya como de costumbre todos los lunes traemos aquí en el espacio a David, del productor del canal Mentiras Prohibidas, donde hablamos de temas que quizás pueden chocar, a otros de repente le pueden sonar y es para dar pie a conversaciones no muy conocidos de documentos que de alguna manera se está dando a conocer poco a poco a la forma pública. Y como ya de costumbre, aquí con David, el productor de Mentiras Prohibidas, vamos a traer una exposición reveladora sobre el libre albedrío y la manipulación religiosa que se ha producido a lo largo del tiempo, llegando hasta nuestros días. Vamos a exponer un poco sobre este libre albedrío porque en las conversaciones pasadas, que ya hemos de costumbre hecho los lunes, han salido temas como la religión, Dios, el determinismo o la libertad de acción de los seres humanos. Entonces, bueno, David, bienvenido nuevamente al canal. Muchísimas gracias, Simón. Antes que nada, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo y las que se van a ir sumando, esos grandes seguidores que tiene el canal Proyecto Orión, que se sumen, que se suscriban a este gran canal que es Proyecto Orión, el gran trabajo de Simón Guardia. Saludar a Ezequiel Kessel, nuestro gran presentador, que pronto, como siempre les digo, venimos diciendo, ya va a estar sumándose con cosas muy novedosas también, ¿verdad? Y bueno, el tema del libre albedrío, si por ahí podríamos empezar con las placas para ver, mi querido Simón, para ver si esta placa, entramos vamos ya a colocar en el aquí tema. unas placas en este momento, estarán compartiéndose. Ahí está. Bueno, la primera placa es del filósofo el filósofo Baruch Spinoza, ¿verdad? Que fue de origen sefardí, o sea, un origen judío, ¿verdad? Y era un racionalista. Él decía que el libre albedrío es una ilusión implantada, ya que las acciones humanas son el resultado de una cadena de causas carentes de conocimiento racional o inconsciencia premeditada. Esta frase es importantísima y él fue uno de los más grandes detractores del libre albedrío, porque él creía que no se puede, sin conocimiento y sin conciencia, decidir cosas verdaderamente plenas. Y él hablaba de la plena conciencia y del pleno conocimiento. Eso es muy importante, ¿verdad? Y creo que esta es una de las mejores explicaciones sobre lo que viene a ser el concepto del libre albedrío, ¿verdad? Y que vamos a ir ampliando durante todo el conversatorio. Después, la siguiente placa, teníamos a John Locke, un filósofo inglés, ¿verdad? Que vivió entre 1632 y 1704, que habla que la libertad es un poder que está sometido a las reglas de quienes controlan nuestras acciones, porque todo está controlado, todo tiene sus reglas, que es positivo y negativo también, ¿verdad? No puede existir una decisión correcta sin tener un estado de conciencia pleno, prácticamente lo que decía Baruch Spinoza en otro tiempo, ¿verdad? De conciencia pleno sin manipulaciones externas que influyan en tales decisiones. Entonces aquí dice lo mismo, agregando de que las reglas someten y condicionan a las decisiones, ¿verdad? Las circunstancias también. Eso es algo que condiciona mucho al tema de las decisiones. Y finalmente le tenemos a Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, un humorista y conocido por su seudónimo Mark Twain, ¿verdad? Un humorista y escritor norteamericano. Fue un gran orador también, 1835-1910. Él dice, no es lo malo lo que nos destruye, sino aquello, que decidimos hacer pensando que está bien, pero al final no es así.
Una frase muy reveladora y muy certera. Y la otra dice, antes de decidir, debes saber muy bien qué evitar. Que también muestra, o por lo menos nos da un concepto de lo principal, ¿verdad? Cuando decidimos qué es lo que debemos evitar y qué no, ¿verdad? Entonces, el concepto del libre albedrío más que nada es una construcción evolutiva de filosofías y preceptos religiosos que fueron quedando en el tiempo y principalmente fueron utilizadas por las corrientes filosóficas y más aún por las corrientes religiosas o por los dogmas religiosos, ¿verdad? Hay una parte que resalta también Anselmo Broguier, que es el erudito que estuvo con James Bruce en Etiopía en la búsqueda del libro de Enoch, que dice, el conocimiento es peligroso. Por eso en la Biblia también aclara que debe existir el temor a Dios. Entonces, el conocimiento sí es peligroso. Por eso existe la censura, que también venimos hablando en varios conversatorios, ¿verdad? ¿Cómo? Él se pregunta, ¿cómo podemos temerle a un ser tan piadoso, bondadoso y justo? ¿Qué falta de conciencia no tenemos, o qué parte de la conciencia no tenemos? Y por eso tenemos que temerle. ¿Qué tenemos que ignorar de Dios? ¿O qué es lo que no podemos saber de Dios? Es lo que pregunta Anselmo Breuer. Bueno, aunque la idea del libro del Dios no se menciona explícitamente en la Biblia, está el caso del jardín del Edén de Adán y Eva, por el cual supuestamente se supone que tanto Adán como Eva tuvieron la suficiente libertad o el libre albedrío de comer la manzana, a insistencia de la serpiente. Es decir, la serpiente influyó en la decisión. Entonces, al final fue una inducción, no fue una decisión libre. Es lo que yo puedo pensar y también lo que se pregunta Anselmo Breuer y otros eruditos también se preguntan. Después hay que destacar que San Agustín, siglo IV, fue el primer teólogo cristiano en desarrollar la teoría del libre albedrío, pero sostenía que era una gracia divina, o sea, era como un don de Dios, el libre albedrío. Y Santo Tomás de Aquino, del siglo VIII, se basó en la idea aristotélica para decir que la voluntad humana es libre, pero necesita la conducción de Dios. O sea, pregunto yo, si una voluntad es libre, obviamente nace del dentro del ser humano, del ser, de la intención. Entonces, ¿por qué tiene que tener una conducción? O sea, puede ser, tal vez hasta suena relativo eso de Santo Tomás, de que se necesita una conducción. Si la decisión es libre, yo creo que la conducción debe ser el conocimiento y debe ser también la conciencia necesaria para poder decidir. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Ok. Es decir, que el libre albedrío, según lo que vemos, es un concepto que hasta se puede llamarle ambiguo, más que otra cosa, no deja de ser un concepto. Eso es lo que podemos decir en este introductorio del tema, mi querido Simón. Sí, esto nos trae a colación ciertos temas, como por ejemplo, libre albedrío. Y si no hay libre albedrío, entonces sería o influencia o destino, que también hay mucha tela de cortar con el tema del destino con respecto a vertientes espirituales y todo ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, antes de entrar de repente más adelante en ese coloquio, es de, sí, a ver, todas las religiones hablan del libre albedrío y todas manejan el mismo concepto, o por ejemplo el hinduismo tiene una forma de ver libre albedrío, como bien lo hablaste, aunque no explícitamente en la Biblia, sino en el Génesis, cuando comieron del árbol, una postura más filosófica, lo que da la impresión de que, ok, yo elijo este paño
porque en este momento por mi libre albedrío lo agarré y lo vuelvo a colocar aquí en la mesa porque mi libre albedrío lo proporciona. Pero entonces, bajo esta misma acción que realicé, ¿cómo lo pueden ver las distintas posturas religiosas en este caso? ¿Es el mismo concepto o cada uno agarra distintas partes del pastel? Bueno, una pregunta muy interesante. Pienso que cada religión agarra dentro de su dogma en diferentes conceptos cuál sería el camino o cuál sería la directiva a seguir sobre el concepto de libre albedrío. Es decir, hay un ejemplo que muchos motivadores usan, porque ahora está muy de moda la ley de atracción, la neurociencia, la neuroprogramación y muchas cosas. Hay muchos gurús o guruses de la New Age y que mezclan una cantidad de cosas, ¿verdad? En base a eso. Y ellos hablan mucho de la manifestación, de la programación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo de repente una persona que gana cierta cantidad de dinero termina perdiendo el dinero? Porque se encuentra en una situación que, después de haber tenido dinero, se encuentra en una situación de carencia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque esa persona no está preparada, no tiene los conocimientos. Y ahí viene un concepto de la suerte, que la suerte es la oportunidad combinada con la preparación. Tener oportunidad, no tener preparación, no tener suerte. Si tenés preparación y no tenés oportunidad, no tenés suerte. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar de que hay muchas personas que no son culpables de perder. Claro, si vamos a irnos al punto de vista técnico, sí son culpables. Pero ¿cómo vos vas a culparle a alguien que no está preparada para recibir? ¿Verdad? Entonces, de repente conoce una mujer, conoce un hombre, después se vuelven pareja, la pareja fracasa, y bueno, y mirando profundamente todo eso, podemos entender que ni uno de los dos estuvo preparado, ¿no es cierto? Entonces, están los ejemplos de las parejas que se quedan años y años juntos, muchos llegan hasta la muerte, y bueno, alguna preparación tenían y fueron desarrollando más preparación para poder quedar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la preparación y el conocimiento, la conciencia, creo que son fundamentos muy importantes para poder tener un buen libre albedrío. Pero ahí es donde viene la otra parte, donde se meten las religiones y meten sus dogmas, meten sus imposiciones. Entonces ahí, ¿de qué libre albedrío podemos estar hablando? ¿No es cierto? Si no podés cuestionar a Dios, si no podés cuestionar esto, no podés cuestionar aquello, entonces tu decisión está condicionada. Esa es un poquitito mi respuesta a esa pregunta, mi estimado Simón. De alguna manera, sin conocimiento, entonces estaríamos como más influenciados, entonces, de alguna forma, a tomar decisiones que de repente creemos que son propias, pero son imposiciones sociales. Entonces, de alguna manera, esto me lleva a la reflexión de que la idea no es quitarse las influencias porque siempre vamos a estar influenciados. La idea es tomar conciencia que influencias entran y a partir de ahí tener como que menos radio de acción. No sé, entiendo que puede ir por ahí los tiros y no tanto de temas de destino, como por ahí sería. Bueno, el tema es que es difícil no estar influenciado. Es muy difícil. Porque la influencia está en todo está la influencia. Acá en esta plataforma tenemos influencia porque tenemos reglas. No podemos de repente transgredir eso. Entonces, todo está condicionado y cuando todo está condicionado, tenemos que ser conscientes que la libertad de decidir es limitada. No puede haber una libertad de decisión plena si todo está condicionado. Claro que hay cosas
que son obviamente nocivas, como el hecho de matar, robar, todas esas cosas para los valores, para ciertos valores, es nocivo o está tipificado como malo, ¿verdad? O como una acción negativa. Entonces, es muy difícil tener un libre albedrío total. Tampoco yo quiero hablar, tampoco quiero que se me tome por anarquista, ¿verdad? Tiene que haber siempre un punto de equilibrio en todo. Pero cuando nuestra conciencia, nuestro conocimiento, ¿verdad?, está manipulado, la pregunta es ¿hasta dónde realmente llega nuestro libre albedrío? ¿Podemos nosotros decidir hoy salir de nuestra casa y no subirnos a nuestro auto y tomar un taxi? Está bien, eso está bien. Tal vez no esté condicionado, es una decisión plena. Pero, ¿qué pasa si te subís al taxi y te olvidas tu dinero y le preguntas al taxista, bueno, no tengo dinero, ¿me va a poder llevar? No, va a tener que bajar. Entonces, ahí ya hay una condición. Entonces, hay que ver hasta dónde realmente el libre albedrío es tal cual como nos plantean las religiones, tal cual como nos plantean ciertos preceptos filosóficos, y hasta la ciencia plantea un cierto libre albedrío, pero que hay que analizar hasta dónde es libre realmente. Fíjate, se ha fomentado mucho el tema del libre albedrío y no se ha fomentado tanto a los detractores del libre albedrío. Por ejemplo, al inicio colocaste a varios detractores que, oye, de alguna manera pueden sorprender porque ya se pensaba el hecho de que no existía como tal un libre albedrío como una idea esencial, aunque bien pudiéramos elegir entre una opción A, una opción B, pero en el macrocosmo de las decisiones al final todo es un condicionamiento y creo que por ahí irían esas críticas de esos filósofos que comentaste. Entonces, de alguna manera, en esta reflexión, ¿por qué se han tapado estos filósofos a través del tiempo? ¿Por qué sucedió el hecho de fomentar más el libre albedrío y no fomentar tanto esta crítica que se le hace al mismo tema? ¿Hay un interés detrás o cómo sería ese tipo de cuestiones? Bueno, según los manuscritos alternativos a los cuales yo accedí y que varios de esos autores hablan, pienso que el concepto está asociado a querer disfrazar un cierto poder de libertad que no es así, ¿verdad? Por ejemplo, todas las religiones tienen un concepto, por ejemplo, de cierto limitante de libertad, que es, por ejemplo, el karma, en la religión hinduista, la ley de causa y efecto en ciertas corrientes budistas, ¿verdad? Entonces, todos tienen limitantes. No hay una religión que no tenga un limitante. Entonces, ¿hasta dónde no está condicionado el libre albedrío? Todo está condicionado. Todo está condicionado en preceptos, conceptos, dogmas, lo que fuera. Entonces, creo que esos condicionamientos hacen de que caiga hasta cierto punto, porque no quiero decir que el libre albedrío no existe. Tenemos cierta libertad, como el ejemplo de salir de tu casa y decidir no irte en tu auto, en tu coche y tomar un taxi. Eso sí hay una libertad. Pero ya más de eso, hay ciertas cosas que están condicionadas y no tenemos la plena libertad para hacer. No podemos hablar de ciertas cosas porque se nos censuran. Entonces, hay algo que limita todo. Entonces, ahí es donde de repente el concepto de libre albedrío o baja como concepto, para no decir que cae, ¿verdad? Entonces es imposible tomar una decisión libre sin que exista una manipulación de por medio. Siempre entonces hay una manipulación.
Y siempre hay un condicionante. Y del condicionante pasamos, claro, del condicionante pasamos a una manipulación. ¿Verdad? Ok. Los condicionantes pueden servir como factores de manipulación. La palabra manipulación entonces, ¿es algo malo o es una palabra estigmatizada o simplemente manipulación es igual a influencia? No es algo malo per se. Y bueno, la palabra manipulación se toma como algo malo, ¿verdad? Acordate que la Yo publicidad... manipulo este micrófono para acá, para que se escuche mejor. Usé la palabra manipulación, pero para un bien. ¿Me entiendes la pregunta? Claro, sí, entiendo la pregunta. Ahora, se puede tomar también como que vos moviste el micrófono en vez de Entonces manipular. el problema sería usar la palabra manipular, se puede Manipular, el mensaje. Sí. Claro, la palabra manipular en el contexto de la en el contexto de influir es lo que es malo. Ahora, manipular para mover o manipular una guitarra, creo que no es un contexto negativo. Ahora, manipular para influir y para doblar una decisión, doblar una intención, ahí sí podría ser tomado como negativo, ¿verdad? Entonces, Persuadir. Persuadir hasta, bueno, persuadir puede ser positivo o negativo también, ¿verdad? En una Dependiendo venta de qué es se lo que persuade. se persuade. Pero ¿qué pasa si el producto es malo? ¿Qué pasa si el producto es malo, no es bueno? Entonces te persuadieron para que compres un producto malo o te hicieron una publicidad engañosa. Eso es una manipulación. Pero pienso que en cuanto a la libertad, debe existir una conciencia plena para decidir. Porque otra cosa también es que de repente, bueno, ahora hubieron las elecciones en Estados Unidos y estaba candidato Donald Trump y estaba esta señora Kamala Harris. Pero ¿qué pasa? Esas son dos opciones. Pero ¿qué pasa si yo no quiero esas opciones? Supuestamente voto en blanco. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Ese voto es nulo. No sirve. Tampoco ayuda para que mi decisión ayude. Entonces ahí caemos en un relativismo otra vez, ¿no es cierto? Sí, Pero, ajá, continúa. sí, pero ese relativismo también puede ser producto de una manipulación porque solo te presentan dos opciones. Entonces ya no hay, fuera de esas dos, ya no hay opción, ya está condicionado. No sé si se entiende lo que Sí, quiero. porque aquí se puede de alguna manera incluso hablar de democracia, hablar de psicología, del tema de que cuando se dice que en una venta, mientras más opciones tú le coloques a la persona, más indecisa será y perderás tú como empresa. Por eso le colocan dos, máximo tres opciones. Entonces hacen la estrategia del más barato, el más caro, para que al final coloque la opción del medio por cuestiones psicológicas y funciona. El detalle es que funciona. Hay un tema de cuando el patrón se repite de alguna manera y aquí no hay una decisión consciente individual, sino que ya hay una influencia entrando a la psicología del ser humano para tomar esa decisión. Entonces, este tema psicológico y tal, incluso de elecciones, me hace recordar mucho a lo que me estás diciendo en este conversatorio. Y fíjate, antes de entrar ya a la última pregunta y también a las preguntas de las personas, porque aquí hay varios que ya están comentando porque les gusta bastante el tema del libre albedrío. Saludamos a las 90 personas que en este momento se encuentran en vivo. Y bueno, a ver, ya que hablamos del tema de las elecciones y la psicología y todo ese tipo de cosas, entonces como que el concepto del libre albedrío se logra tapar desde la inconsciencia y hay incluso contradicciones religiosas en el hecho de que al conseguir el libre albedrío se contradicen ellos mismos a tomar esta idea. ¿Cómo ver eso? Sí, bueno, tomar una decisión parece muy sencillo. Ese ejemplo que pusiste del paño, del trapito. Sí, elegí el paño y lo coloqué Sí, aquí. poner Y ahí. no Bueno, es. eso parece algo muy sencillo, ¿verdad? Ahora, todo es una libertad aparente.
Pero cuando lo religioso, lo moral y las leyes, las normas, condicionan todo para no caer en una supuesta anarquía, entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio del libre albedrío? Esa es una gran pregunta que es muy difícil responder. Todo lo que de repente las religiones o los dogmas no pueden responder, entonces pasan a ser libre albedrío. Por ejemplo, como un Dios bondadoso, piadoso, justo, creó un mundo tan violento y culpa del libre albedrío. El hombre dice, no, y es que es la respuesta de las religiones. Es que esa es la respuesta de las religiones. Es la respuesta típica. Claro, esa es la respuesta típica, ¿verdad? Ahora, esto del libre albedrío viene evolucionando de tiempos inconmensurables y va mejorando el concepto del libre albedrío. Entonces le pregunta a un pastor, ¿cómo? Nunca desaparece. Nunca desaparece, siempre está ahí. Entonces le pregunta a un pastor, le pregunta a un sufí, a un rabino, lo que sea, y siempre va a aparecer por ahí el libre albedrío. Entonces, ¿dónde está el tipo de conciencia que Dios dejó en este ser con inteligencia, con conciencia? Que este ser que somos nosotros, somos los que dominamos este mundo. ¿Dónde está ese equilibrio? Bueno, hay muchas respuestas. No, que tenemos que llegar a Dios, que tenemos que llegar a esto, a aquello, ¿verdad? Pero nunca está el equilibrio. Siempre seguimos con guerra, seguimos con las ciudades inseguras, gente trabajadora que se va a su trabajo, termina siendo asaltado, algunos terminan siendo heridos, algunos hasta terminan muertos por culpa de asaltantes, ¿verdad? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo un Dios tan perfecto puede crear un mundo tan imperfecto? Y es culpa del libre albedrío. Esa es la respuesta. Entonces, es imposible aceptar ciertas decisiones como las guerras, los actos de destrucción que motiva a otro tipo de destrucción. Entonces, ¿cómo se explican las atrocidades, las matanzas de la Biblia? Es también libre albedrío. La matanza que Jehová o Yahvé le mandó a hacer a Saúl, a los amalecitas, a matar mujeres embarazadas y sacar los niños del vientre de la madre. Entonces, eso es libre albedrío. Ok. Pero entonces, esas son las preguntas que de repente combinan con el libre albedrío y no tienen lógica. Pues quiere decir que el libre albedrío de Saúl, por mandato del libre albedrío de Yahvé, se fue a hacer toda esa atrocidad. Es un poco hasta sin sentido, ¿verdad? Por eso es que el libre albedrío en sí tiene una limitación y las religiones usan eso como escape a lo que el dogma no puede responder. Cuando el dogma no puede responder, el libre albedrío, tu libre albedrío de elegir irte a la iglesia, tu libre albedrío de elegir tal cosa. Pero si vamos para atrás, nacemos con una conciencia. Entonces, ¿dónde está el desarrollo de conciencia? ¿Quién puede responder cuál es el desarrollo de conciencia que tenemos que tener para llegar a ser personas de bien dentro de todo este sistema en el cual vivimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Para que no existan criminales, para que no existan guerras, para que no existan una cantidad de atrocidades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde de repente tenemos que remontarnos, que próximamente ya vamos a estar tocando el origen, según manuscritos, en este caso Anselmo Breuer, que fue el que estuvo con James Bruce en la búsqueda del libro, en realidad en la búsqueda del Arca de la Alianza, pero que al final se fueron a encontrar el libro de Enoch. Bueno, y ahí revela muchas cosas, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver. Entonces, ¿de dónde salimos? Si realmente fue un Dios tan perfecto el que nos creó a su imagen y semejanza, que eso es lo que dice, ¿verdad? Y si fuimos creados a imagen y semejanza de alguien tan perfecto, ¿por qué somos tan imperfectos? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué tenemos
esa combinación de dioses y bestias. Pero al final el lado bestia es lo que de repente gobierna las grandes decisiones de grandes líderes mundiales, ¿verdad? Que terminan en guerra, terminan en crisis, pues la crisis económica, las muchísimas crisis económicas que ya existieron, también es un sistema de violencia, ¿verdad? Porque violenta la supervivencia de los seres humanos. Entonces, si ponemos a ver todo fuera de la guerra, todo es violento, las divisiones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de lo que hoy se dice, por ejemplo, los hermanos argentinos, o los hermanos bolivianos, o los hermanos paraguayos. El Paraguay estuvo en guerra con Bolivia y tuvo su guerra con Argentina y con Brasil. Entonces, ¿dónde queda ese concepto de hermandad? Y puede haber guerra, o sea, la guerra está latente en cualquier momento. Hubo fricciones hace un tiempo entre Chile y Argentina por unas cuestiones limítrofes ahí de la zona de Mendoza, los Andes, todo eso fue una noticia que creo que tiene un año o algo así, hubo tensiones. Entonces, hoy, por ejemplo, también se evoca mucho el tema del antirracismo, ¿verdad? Que me parece bien, me parece genuino. No tenemos que ser racistas, o sea, tenemos que ser tolerantes con todo. Pero ¿qué pasa cuando los que piden sus derechos se vuelven intolerantes? Caso que está ocurriendo por reglamentos de esta plataforma. Caso, voy a tratar de ser un poco cuidadoso. Caso, lo que está ocurriendo de repente en Estados Unidos, en muchos países, que ya se están subiendo por encima los derechos de ciertas minorías. Y eso está mal. Entonces ahí vos no podés de repente pedir que uno tenga un libre albedrío si de repente ya los derechos de otros están por encima de los tuyos. Claro. Eso me hace recordar al principio de tu comentario el tema de, ok, por no acusar a Dios, hay un libre albedrío humano y Dios se limpia las manos. Pero cuando, sí, pero cuando el individuo en su libre albedrío decide hacerle caso al libre albedrío de Dios en este caso, entraría el tema de la justicia. Lo hizo por justicia. Igualmente, a tu último comentario, aunque no tiene nada que ver con religiosidad, igualmente pasa aquí, pero en vez de ser la justicia divina, es la ley de tal ciudad o de tal país, del cual, si en tu libre albedrío dices algo en contra de algo establecido mediante la ley, eres censurado. O castigado. Entonces, o castigado. Entonces, aquí el libre albedrío se puede avalar o se puede machacar dependiendo de la ley o de la justicia, ya sea divina o ya sea del Estado. Entonces, es bastante interesante porque siempre eso de libre albedrío, justicia, leyes, van como que son primos, ahí van, en un triángulo. Ahí. Mira, aquí han comentado, David, varias personas, ya que le llama mucho la atención, y vemos ahora, te voy a ir pasando los comentarios y vamos a ir relatando ahí si lo amerita. El comentario aquí de Josué del Ruedo dice: Spinoza rechaza la idea tradicional, más no el libre albedrío. Esto fue un comentario inicial cuando mostraste las tarjetas. Spinoza rechaza la idea tradicional, más no el libre albedrío. Bueno, si el libre albedrío no es que sea rechazado totalmente, solo que se pone en contexto de que toda la decisión o ese supuesto libre albedrío está condicionado, ¿verdad? Entonces, si hay condicionamientos, ¿hasta dónde es libre? ¿Verdad? Si hay condicionamientos, ¿hasta dónde es libre? Spinoza es muy claro en su frase, donde dice que una verdadera decisión libre tiene que devenir
de un conocimiento pleno, una conciencia plena, ¿verdad? También lo dice John Locke. Entonces, eso es lo que tenemos que significar, ¿verdad? Porque si tomamos el libre albedrío religioso, el libre albedrío filosófico en ciertos contextos que se usan comúnmente, no, vos sos libre de robar, vos sos libre de ser malo, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el conocimiento? Para justamente que el libre albedrío llegue a una buena decisión y no a una decisión mala. Eso es lo que yo le puedo comentar a este seguidor nuestro, a este participante, ¿verdad? Sí, bueno, voy a aquí lanzarme una opinión personal. De repente, el problema del libre albedrío absoluto o personal no es cuando se trata de nosotros, sino cuando se trata de dos personas. Por ejemplo, si a mí me gusta hacer un podcast en una mesa redonda, pero ese podcast yo no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer contigo. Pero a ti te gustan las mesas cuadradas. Claro. Tenemos dos libres albedríos. El tema aquí es que hay que hacer un consenso y un acuerdo. Y cuando hay acuerdos y consensos, hay que como que ceder las partes. Y el libre absoluto nuestro de querer hacer el podcast en una determinada mesa va a cambiar. Sí. Y entra aquí los problemas de interés. Pero eso sería ya para meterle ya fuego a más de este tema. Vamos a seguir aquí con los comentarios. Claro. Dice Cyril Weiss: albedrío es elegir dentro de las leyes universales. Libre albedrío o libertinaje es elegir fuera de las leyes universales. La pregunta es, ¿existen leyes universales? ¿Cuáles son esas leyes universales? Aquí pueden lanzar el Kibalión, otros pueden lanzar la Biblia, sí. La nueva era, metafísica. La neurociencia, por eso es muy relativo, porque ¿cuáles son las leyes universales? Las leyes universales son muchísimas. La ley de la gravedad, hay muchísimas leyes universales. Ahora, si se refiere a la ley universal escrita por los hombres, esa es otra cosa. Que sería la Constitución. Una ley, claro, una ley escrita por los hombres, unas normativas, unas reglas de convivencia de la sociedad, de registro de leyes penales. Eso es otra cosa. Sí, pero aquí se refiere a leyes universales, creo que ya una connotación mística. Sí, de una connotación muy amplia del universo, ¿no? Sí, o sea que sí. Ahí sería interesante que explique un poco más este seguidor, este apreciado seguidor sí. nuestro. Seguimos con los comentarios. Dayana Barre explica: ejemplo que yo considero proyectoria. Es que yo puedo ir a una fiesta y disfrutar y estar consciente hasta donde tengo que llegar para no perjudicarme ni perjudicar a los demás. Y pero es un concepto muy interesante, sí. Es muy racional. ¿Cómo es la frase de que mi libertad llega donde la tuya termina o la tuya comienza? ¿Cómo es esa frase? Sí. Mi derecho, mi libertad termina donde comienza la tuya. Claro, cuando empiezo a aplastar la tuya, ya ahí es ultraje, etc. Ahí ya claro. Creo que más o menos se refiere a ese comentario. Sí. Ahí es donde de repente también podemos chocar con los conceptos porque ahí de repente se le encasilla mucho a los... Porque en realidad no es que rechazan el libre albedrío, sino que cuestionan. Cuestionar no es rechazar. Ahora, rechazar es una cosa muy tajante. Lo que quiero decir nomás es que de repente se puede también interpretar que los condicionamientos, porque mi libertad termina donde comienza la tuya, ya es un condicionante. O sea, hay condicionamientos positivos y hay condicionamientos negativos. Entonces, esos tipos de condicionamiento tenemos que también diferenciar o discriminar esos tipos. O sea que esa palabra es una palabra casi prohibida ya, ¿verdad? Discriminar. Sí. Discriminar sería pasar, bueno, acá esta es la parte del condicionamiento positivo y esta es la parte del condicionamiento negativo.
Eso podría ser también. Ok, vamos ahora, Cyril Weiss retoma más adelante, dice, puedo elegir a qué mujer conquistar. Lo que no puedo elegir es la mujer de mi vecino. Es como la frase de todo me es permitido, pero no todo me conviene, como dice el texto de la Biblia. Bueno, hay algo, hay algo un poco simpático ahí en lo que dice nuestro Sí. apreciado participante, ¿verdad? Bueno, podría intentar conquistar a una mujer, porque la mujer tiene otra vez el libre albedrío de aceptarlo o no. Eso es uno. Y otra cosa también hay en ciertas corrientes ya de pensamiento actuales, que tampoco quiero tocar un poco por temor a infringir algún condicionamiento o alguna directiva, de que sí está permitido desear a la mujer del vecino. Así como de repente en un país vecino al tuyo, el presidente salió a decir que van a bajar los conceptos de delito. Si vos te vas a robar, ya no es delito. Tiene que pagar ahora tiene que pagar ahora, no. Sí, entonces esas son cosas que de repente hacen que todo eso sea relativo. O sea, para algunas corrientes de nuevos pensamientos, sí, está visto de que puedes desear a la mujer o al hombre del vecino, ¿verdad? Aquí entramos entonces con un código moral. Ahora un código moral. El cuarto factor sería no solamente la justicia, ahora entra la moral personal y la moral colectiva. Exactamente, la moral personal. Entonces ahí te das cuenta que el libre albedrío está condicionado en todo, en la ley universal, en la ley humana, en la moral, en los valores, o sea, en todo está condicionado. Ok. Ahí estamos, creo que revelando que el libre albedrío es un concepto y que está muy condicionado. Fíjate. Por lo menos es lo que... Ok, está chévere, está chévere esta diferenciación. Fíjate que Salim, el de Flecha Antigua, nos dice, sí, el libre albedrío no es lo mismo que el albedrío. Es importante diferenciar estos dos conceptos. Bueno, antes que nada, un gran saludo a Salim de Flecha Antigua, un canal que sigo hace tiempo. Espero en algún momento tener un contacto con él. Interesantísimo lo que habla Salim, la manera en que enfoca, ¿verdad? Me gusta mucho también el nombre de Flecha Antigua, que me llamó mucho la atención la primera vez que vi. Realmente es un canal interesante, así como Proyecto Orión. Bueno, el libre albedrío, él plantea que no es lo mismo que el albedrío. Okay. Y seguimos todavía en la disyuntiva de si es el libre hasta dónde no puede ser condicionado. Okay. Es cierto, hay que diferenciar las cosas, cierto lo que dice, pero también tenemos que saber de que los condicionamientos, todos esos condicionamientos de los cuales estamos hablando, son realmente importantes, y lo acabamos de decir con Simón. Está condicionado en todo, en todo tipo en todo tipo de niveles, ley universal, ley humana, el código moral, que también lo acaba de significar Simón, y seguramente en algunas cosas más que a lo mejor se nos está pasando, ¿verdad? Es lo que de repente podría... Fíjate, aquí hice una búsqueda rapidito, y sí, hay una diferenciación, leo aquí. El albedrío es la capacidad de tomar decisiones. Ok, creo que es la decisión de, bueno, tengo la capacidad del pañito azul, colocarlo a la izquierda, a la derecha. Mientras que el libre albedrío es la capacidad de elegir o decidir. O sea, pero se parece. Pero al final sí, es lo mismo, porque si el albedrío está condicionado, es la misma cosa que el libre albedrío esté condicionado. Claro, o sea, claro, yo creo que aquí el problema, ok, si el albedrío es la capacidad de yo tomar decisiones, el problema está si hay un libre albedrío, si hay una libre posibilidad de tomar decisiones. Creo que aquí el acento sería en la palabra libertad, no tanto en las decisiones, porque yo de poder puedo hacer cosas, pues, en mi rango.
El tema es la libertad, el cual en esta conversación, pienso yo, el tema de el código de justicia, el código de la ley, moral, el código moral, el acuerdo entre dos personas, si vamos a hacer podcast entre una mesa redonda, una mesa cuadrada, rectangular o sin mesa en el piso. Entonces ahí está la muy libertad bueno. ceden. Sí. Está muy bueno tu ejemplo de la mesa. Está muy bueno tu ejemplo de la mesa. El ejemplo de la mesa. Y eso me lo robé porque estuve influenciado al ver un podcast en inglés por ahí hace unos días y me lo robé. Entonces, de una manera, ese ejemplo no es mi ejemplo. Estuve influenciado. Entonces, no soy libre en tomar ejemplo porque a su vez, entonces es una cadena de decisiones como que realmente estamos conscientemente y no es que estamos repitiendo cosas que ya escuchamos y la barajeamos. Son Claro, cosas, claro, claro. son cosas y cosas. Lo que trajo Salín a la mesa. Muy interesante, Salim. Sí. Bueno, mira, aquí más adelante él dice, albedrío es la ley original, aún desconocida por parte de la humanidad, y el libro albedrío es la que los falsos dioses le enseñaron al hombre. Si quieren podemos hacer un próximo programa, fíjate. Aquí ya él tiene una connotación más de los Elohim, del inicio de la humanidad. Sí. Sí, Mira, Salim tiene información muy interesante sobre el tema de los Elohim. Está también este señor Matamoros, no recuerdo el nombre. William Matamoros. William Matamoros, sí. Realmente. Yo fui también para su programa. Podemos hacer un cuarteto. Ojalá se dé, ojalá se dé. William Matamoros le menciona a Nathaniel Smith, es uno de los pocos que le menciona, ¿verdad? Uno de los pocos que le menciona. Yo no sé si Salina en algunos videos lo mencionó, pero hay un video, no recuerdo el nombre del video, en el cual ellos hablan, ¿verdad? Y tratan el tema del Génesis, y una parte de ese video hablan justamente de lo que hablan estos manuscritos a los cuales yo accedí, que es que estos dioses terraformaron el planeta, ¿verdad? Por eso, no quiero desviarme del tema, pero mira, es interesantísimo. Sería interesante de repente hacer un mix de todo esto. Y cuenten conmigo. Excelente, Salim. Gran abrazo. Podemos cuadrar por lo menos una entrevista para el otro lunes, puede ser, aprovechando. Sí, vamos a ir. Te invitamos a Lin y también voy a estar en contacto con William, que ya también, gracias a Salín, hizo el contacto. Él también tiene experiencia, él fue, creo que, predicador y tiene experiencia de la religión y después se salió y se metió ya más por estos temas más independientes de nuestros temas, pues. Entonces sería bastante interesante tocar el tema del libro de albedrío y también expandirnos a otros temas. Entonces fíjate lo que se acaba de salir por aquí. Simón, quiero hacerte una pregunta que se me vino todo esto. Porque conoces mucho de este tema, Simón, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto en el cual Mauro Viglino ilustra, ¿verdad? No sé si es correcto lo que voy a decir, ¿verdad? Pero esa asociación entre libre albedrío y religión, yo creo que Mauro Viglino, en uno de tus videos, creo que está ese, sí. Yo llegué a ver, ¿verdad? Está de repente esa relación en la cual él plantea. No sé si podría sí, hay dos puntos. Solamente que él lo habla como que con pinza en distintas conferencias, pero en resumidas cuentas, él habla primero, no necesitamos que grandes eruditos nos expliquen las cosas porque tomando la frase de Jesús de Nazaret bajo la técnica de dar por hecho de que eso es cierto, que no sabemos al final si lo dijo o no, pero dar por hecho que sí, Jesús dice, te damos gracias, Padre, porque escondiste estos secretos a los eruditos y a los grandes enseñantes y se los revelaste a los niños, es decir, a las personas ignorantes. Entonces, bajo ese concepto, él dice, mira, yo no soy un gran erudito, pero yo tampoco puedo pecar de ignorante, sino que también tengo la capacidad de entender ese texto ahí. Entonces tengo la elección, de alguna manera, de llegar a una conclusión sin que otra persona me influya bajo un dogma o bajo una postura religiosa. Pero es que tenemos que ejercer, y eso es lo que de alguna manera se agradece a Mauro Viglino,
es el tema de la autocrítica y de la evaluación propia y llegar a conclusiones que, fíjate, cada uno llega a sus propias conclusiones, pero se hizo el trabajo de una parte principal. Este es el primer punto. El segundo punto, aunque parece algo religioso, pero venido de Mauro Viglino no lo es tanto, sino es el tema de la fe. El tema de la fe es una actitud que no tiene que ver con una creencia en un más allá, sino él incluso promueve la fe, que si usted tiene fe, téngala, porque eso es algo positivo. La fe nunca es algo negativo, porque te da una perspectiva más positiva de la vida. Ya tenemos mucho con la vida y las tragedias y todo lo demás, pero el ejercicio de la fe, de una buena actitud y de un optimismo, mejora las cosas que uno desea. Entonces, claro, él no pretende, si usted tiene fe a partir de una religión, de una postura espiritual, sígala teniendo. Es decir, él nunca rechaza ni critica esas posturas más hacia la espiritual. ¿Por qué? Porque al final él concluye, de las cosas de Dios, yo no sé ni me meto porque yo no soy teólogo. Yo llego hasta la parte literal. Que ya después metemos cábala u otras posturas y dicen, no, lo literal en el primer tramo de las distintas interpretaciones, perfecto. Pero por ser cuidadoso, Mauro Viglini queda hasta la parte literal y hasta ahí se queda. Entonces, el ejercicio de la fe no depende tanto de que si creemos o no en un Dios, sino es de la actitud de tener una mejor postura y perspectiva ante la vida. Eso es, en resumidas cuentas, a tu pregunta. Ya, perfecto, porque es muy interesante el tema de todo el trabajo de Mauro Viglino, porque él le colocó, tanto él como Paul Wallis, y no me quiero olvidar de otro, ¿verdad? Pero en este caso, ellos dos principalmente, le colocaron un gran caudal o una gran carga de lógica a muchas interpretaciones. Porque de repente ahí caemos otra vez en las interpretaciones, porque las interpretaciones hacen de que el libre albedrío sea relativo. No sé si me explico. Entonces, Mauro Viglino es también Freixedo, por eso digo, no quiero olvidarme, porque a veces de repente en el contexto de la locución se me puede pasar. Ellos le cargan mucha lógica, tanto Wallis como Viglino, a una interpretación, hasta dejan, es tal la racionalidad que le ponen, que eso de repente se vuelve mucho más lógico, mucho más racional, ¿verdad? Cosa que en ciertas interpretaciones parece como una mitología efímera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso del roar. No quiero desviarme mucho del tema, pero el caso del roar, que en la Biblia es la gracia de Dios. Déjame ver tu roar, ¿verdad? ¿Qué pasó con Moisés? Entonces, cuando más lógica le pones, digo yo, cuando más lógica le pones, cuando le pones esa carga de lógica, es mucho más racional entender. Sí. Estamos hablando de un concepto que debe ser claro para poder entender. La misma cosa, este es un color bordó. Yo no puedo decir de que conceptualmente esto es verde, porque no es. Entonces, esas son las cosas lógicas, racionales, que según desde nuestra concepción racional, tenemos que de repente tratar de transmitir. Porque si vamos de repente a caer en el relativismo, ¿y cómo vamos a definir nada? ¿Cómo vamos a definir el libre albedrío? No sé si entiendo el punto, porque bajo el paradigma o la religión determinada, no vamos al infierno, no vamos al cielo, en resumidas cuentas. Claro. Entonces, ¿dónde está la prueba de eso? Cada uno tiene sus propios códigos de conducta y algunos en el extremo te quieren determinar hasta cómo te duermes, cómo te paras, qué oraciones hacer, hasta la intimidad, es decir, se mete en casi todos los puntos de tu vida y entonces pretende, sí, tienes libre albedrío, pero si pelas en tu libre albedrío, no vas al cielo. Así mismo, así mismo. Entonces, ahí se me recuerdo una frase de Krishnamurti, que dice: ¿cuál es la prueba del todo? ¿Verdad? ¿Cuál es la prueba del cielo? ¿Cuál es la prueba del infierno?
tal vez es algo demasiado hasta relativo a decir, pero yo creo que tiene que haber un camino, no precisamente tal vez una prueba fehaciente, pero tiene que haber un camino, un camino en el cual las personas tengamos que coincidir para que no haya tanta divergencia, tanta diferencia y que eso genere otra vez las contraposiciones y las contraposiciones generan violencia. Eso es lo que sería interesante y que las religiones nos pueden dar de repente esa orientación, porque las religiones están todas divididas. Todas las religiones están todas divididas. Entonces, cada religión presenta su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, al final, el libre albedrío, no sé, en mi conclusión, es un mero concepto que está condicionado a infinidad de cosas. Mira, el próximo tema puede ser ya, ahora ya sabemos que vamos a tener más invitados aquí el otro lunes, puede ser el tema de la religión y las distintas perspectivas, pero bueno, eso lo vamos a ir organizando poco a poco entre semanas. Mira, David, me encantó la conversación, bastante productiva. Esto del libro albedrío da para muchos temas, aunque nada más hice 4 preguntas, fíjate, nos dio para la hora. Pues. Entonces, es bastante curioso porque es un tema que toca directamente a las religiones. Unas últimas palabras ya para despedir el envío de hoy, David. Bueno, es muy amplio el tema del libre albedrío. Realmente es cierto lo que decís, Simón. Se puede sacar otros temas. Lo importante es tratar de arrojar a través de nuestra experiencia, de lo que nosotros podemos llegar a conocer, tratar de arrojar coincidencias, porque tal vez no vamos a coincidir en todo, tal vez no vamos a arrojar luces a todo, pero sí tratar de arrojar coincidencias y que esas coincidencias generen un cierto equilibrio de pensamiento, ¿verdad? En todo lo que se pueda. Coincidencia, una palabra clave. Gracias, David. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes para continuar estas conversaciones que siempre va a dar mucho de qué hablar. Y sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia. Te puedes suscribir al canal de Mentiras Prohibidas porque estas conversaciones son apenas un ápice de los temas que toca tanto David como Ezequiel, él como productor y Ezequiel como moderador, de los temas tanto de Nod, de Yahvé, de Dios, y de una manera mucho más amplia. Es decir, no espere una mayor profundidad en estos videos, pero sí como un pequeño tráiler, y precisamente para que pueda visitar ese canal y así ver qué cosas hay ahí de sorpresa. Entonces, nada, David, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente todos los lunes y nos vemos la semana que viene con más conversación. Un gran saludo para todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto.